Hey, buenísimo, gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para nuestro canal, un nuevo video reaccionando a un video reaccionando a un video de Pepe Pino. ¿Por qué? Porque hace unos 20 minutos pues salió que Pepe Pino había subido un video y yo, bueno, pues, vi la notificación, la funaron. ¿Y qué queremos hacer? Reaccionar a la funa. Sí. No quiero ni esperar, amigos, no. Yo estaba tranquilo, acostado, y de repente me llega una notificación, Pepino sube un video, vale, vamos a verlo. Funa, listo, tengo que venir a verlo aquí. Vamos a... El otro día subí un video comentando la polémica de Sprim y ahora todos los peruanos me quieren muerto. ¿Por qué será? Yo tengo solamente una... Yo vi el video anterior, así que yo solamente tengo una sola razón con la que lo pudieran funar. Una sola razón. Una. Y es una tontera porque es considerado hasta meme. Porque me gustó la foto. La foto estaba graciosa. A mí yo me reí. Me llamó la atención y le puse clic. O sea, ni siquiera sé si la foto está bien. Si en el video anterior donde como que Spring, como que insulta a un peruano y el peruano dice che, soy fan, P, algo así. No sé, no me acuerdo muy bien cómo era la foto en general, pues era así, algo así. Y yo creo que la única razón por la que lo funan es esa foto. O sea, la miniatura, literalmente no tienes otra razón. Yo vi el video estuvo bien, bastante neutral, explicaba bien el detalle de Spring, de que no tenía mucho sentido funarlo por algo que no era sentido, no tenía nada. Y eso, yo no encuentro ninguna otra razón por la cual puedan funar a Spring. Y ahora funan a Pepe Pino. Es mi fin P. Mira, creo que es referencia a la miniatura. Pues vamos, sigamos. Bienvenidos caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto. Hace poco hice un video hablando de la reciente funa a los streamers de Sprim y Ansi-chan por sus presuntos comentarios xenófobos. El de Ansi-chan fue que puso un tweet que era de broma, creo. Y si bien le tiraron algo de hate a ella, creo que no fue tanto. Pero lo que sí hicieron fue tirarle a la borda a Spring, ¿sabes? Se lo tiran a la borda. Hace 35 minutos se subió. Le vamos a dar un like ya de por sí. Bueno, lo tiraron a la borda así de una. O sea, y no se entiende. Hacia los peruanos, la mayoría de los cuales eran edits falsos, pero lo importante es que cometí el grave error de dar mi opinión y decir que no tiene sentido enfadarse con ellos. Como resultado, ahora los peruanos también me odian a mí e incluso me desearon la muerte, principalmente por usar esta ahí está esa miniatura que encuentro, sinceramente es algo gracioso, es típica miniatura de memes. Y creo que usó Canva para hacer la miniatura. Alguna de esas hago yo también trato de hacerla, ¿sabes? Miniatura que sí, puede ser un poco ofensiva, pero solo mírenla. Es una obra de arte. ¿Cómo pueden llorar por esto? En fin, a continuación les contaré cómo reaccionó la gente a mi video y veremos si me convertí en una persona no grata en Perú o no. Ok, creo que eso lo dijo de broma porque no creo que por eso le vayan a ser no grata. No es Michelo. Como seguro ya estarán enterados, Spring se metió en una controversia enorme en donde lo acusaron de ser racista y xenófobo, que odia a los peruanos y supuestamente se burló de ellos en múltiples ocasiones. Antes de que todo comenzara, sinceramente, yo ni enterado estaba. Yo tengo Twitter, yo tengo Instagram, yo tengo Facebook y no uso nada. Twitter entro solamente para decir un nuevo video al canal y subo un link al canal, al video del canal y ya. Al Instagram solo voy a ver videos de comida y mandármelos a mí mismo con tal de tenerlos ahí guardados. En Facebook hago lo mismo que hago en Twitter. Y en Facebook perdí hasta un Facebook está hackeado, no lo puedo ni recuperar. Y está sincronizado con Instagram, así que las historias se me suben en ambas o a veces lo desincronizo. En YouTube me enteré con Pibe Pino en el último video hace unos días. Y ya no, en mis otras redes sociales no tengo. O sí, espera, déjame buscar. A ver. Está mi Instagram. Está Twitter X. Está Facebook. El WhatsApp no va a contar. Tengo TikTok. TikTok que en mis videos llegan con suerte a las 100, a las 1000. Cuando lo pego muy fuerte a las 5000. Pero bueno. Sí, continúo con el video. Me distraje. Comenzó en diciembre del año pasado, cuando él mencionó en un directo que tenía ganas de visitar Perú y más tarde, en enero, volvió a hablar de su viaje, confirmando que ya estaba organizando todo y que llegaría al país en febrero. ¿Qué puedo hacer en Perú? A todo esto, boludo. Porque yo ya estoy organizando el viaje a Perú.
No sé. A lo mucho que he ido es a Tanda. Probablemente no sé dónde nos estemos quedando, tampoco lo voy a decir en stream, pero tipo, aparte de ir a probar comida, caminar con los pibes en la calle, bombardear, ¿qué más puedo hacer, boludo? Bombardear. No paren. Mira la cara del Pino así. Pide Pino, recorta esta parte y hace una miniatura así. No voy a comer paloma por si las dudas. O lo hago yo, o lo hago yo. No, no lo hago yo, no lo hago Cusco. yo. ¿Qué? ¿Querés que vea la serie, boludo? No entiendo. No voy a comer una paloma ni en pedo. Ni en pedo voy a comer una paloma. Eso creo que es un meme de peruanos, pero mencionarlo tanto me hace recordar al murciélago de Japón, China, no sé, chinos voy a decirles. Japón, chinos. No me acuerdo del otro. Sé que son tres que son muy parecidos, no me acuerdo. Corea, los coreanos. Ni en pedo voy a comer una paloma. Al principio todo marchaba bien y sus seguidores en Perú estaban emocionados por recibirlo en su país, pero también hubo un buen número de haters que lo atacó por dos motivos en particular. Primero estaban aquellos que lo acusaron de querer copiarle al streamer iShowSpeed, que Ok, aquí se puede decir una sola cosa muy importante. Sprint tenía pensado ir a Perú mucho antes de que Speed subiera el stream, o que fuera Perú en general. Sprint aquí en Chile la pasó mal. recientemente había visitado Perú y como le fue bastante bien, lo llamaron un plagiador hambriado sin ideas. Y segundo, otros haters sacaron clips y supuestos tweets antiguos en donde hacía chistes sobre los peruanos o de plano los insultaba. Estas últimas críticas fueron las que más hate le generaron, ya que las acusaciones de xenofobia se propagaron bastante rápido y miles de personas pasaron a odiarlo. Esta situación explotó el día 1 de febrero, cuando O sea, es primera polémica. No, un mes libre, porque creo que durante todo ese mes también hubo otra polémica, no me acuerdo. Pero amigo, no se puede estar tranquilo en redes. No podemos estar tranquilos un año sin polémicas. Espero no mandarme ninguna yo. Bueno, yo soy re chiquitito, yo estoy tranqui. Yo puedo decir cualquier lecera, aunque no me va a pasar nada. Sprint publicó un tweet contando que pronto viajaría a Perú y justo después de esto fue que le hicieron un carpetazo y lo funaron por racista. De la nada mucha gente salió a insultarlo y sacaron clips antiguos en donde hacía chistes sobre aquel país, como por ejemplo este extracto de un directo antiguo donde decía que jamás visitaría Perú. No sé qué sentido tiene atacarlo por decir esto cuando estaba a unos pocos días de visitar esa nación, pero bueno, muchos usaron esto para tirarle mierda. ¿Para cuando las piden Perú? En Perú no voy a llevar nada, loco. No rompan la pija, loco. Los peruanos me tienen la pija por el piso, boludo. Con que lleve la speed, con que vaya. No, loco, no rompan las pelotas. Yo no soy Yaone, no voy a ir a Perú en mi puta vida, loco. Se rió al final, es obvio que es un chiste, amigo. A Perú, obviamente que no voy a ir a Perú. Que se ríe, es claro, un chiste. Bueno, es obvio. Ay, todos los que tienen neuronas saben que esto es pura broma. Creo que solamente los haters. De hecho, sinceramente, hablando de esta polémica, estoy 100% seguro que única y exclusivamente los haters son los que están aquí atacándolo. Nadie así como que tenga dos neuronas de frente. O sea, todos los de Twitter están dentro de esas dos todos los de Twitter están dentro de esas dos neuronas. Bueno, nada, tampoco tanto. Hay que ser sincero, los de Twitter, incluyéndome, no tenemos dos dedos de frente. Vemos así y escuchamos así tapados. Escuchamos lo que queremos escuchar. Otro motivo de controversia fueron unos clips en donde Sprint hacía chistes sobre Perú y la más polémica de todas fue preguntar si en serio comían palomas o era solo un meme de internet. Y bueno, ahora, años después, esto le trajo graves problemas y para muchos fue un comentario muy racista. Vamos a descubrirlo ahora mismo. Es meme lo de las palomas en Perú. Es meme es meme que se coman a las palomas en Perú. Perú no existe ninguna comida que se hace salvar. Esto no es cierto. Todo empezó por una broma de internet hace 6 años. Un chileno en las redes comentó que las palomas de la plaza
de la ciudad desaparecieron y el hecho de que culpa a los peruanos que venía a la plaza. Es un meme, o sea, sí es un meme y fue hecho por un chileno, o sea, no podemos, el chileno se puede estar tranquilo. Soy chileno. Bueno, es imposible que coman una llama, El ¿no? ceviche. Pero no pueden comer una llama, es como algo icónico. Es como que nosotros comamos, no sé, un pedazo de Messi. Un huemul Algo o así, ¿no? un cóndor aquí O en sea, es Chile. imposible, ¿o no? Pero ¿Comen la llama en Perú? ¿En serio? Ni me acuerdo, amigo. La alpaca. Eso. No, pero no creo que coman alpaca, boludo. O sí, suena nombre de comida, alpaca. Che, vamos a comer unas alpacas. Albahaca. No entiendo, boludo. Pará, los pichones sí se comen. No entiendo, boludo. No ¿Pichones? entiendo. Posta que ¿Qué quiero son entender, pichones? amigo. Quiero entender si Sí, es un muy meme, inculto, si es amigo. verdad, Sí, muy si inculto. estoy faltando el respeto, si no. O sea, porque imagínate que sí comen las palomas. Y yo digo, no, gente, eso de las palomas es una falta de respeto. Amigo, me van a tomar como que les estoy faltando el respeto, intentando no faltarle el respeto, porque pensé que era una falta de respeto. ¿Se entiende el dominó? Por si fuera poco, también empezó a circular este tweet de Sprim diciendo peruanos de mierda. Mira, o sea, ese tweet fue hecho. ¿Y eso es por qué? Pokémon Go. Ese tweet fue hecho en 2015. Octubre del 2015, o sea, hace 9 años. ¿Sabes? Encima es súper poco, bueno, súper muchos likes. De 2015, espérate, Spring ¿cuándo salió? Spring en YouTube. Spring en YouTube. ¿Cómo se llama YouTube? YouTube es el mejor YouTube. ¿Cuándo? Es que ¿cuándo entró Spring en YouTube? Pero no me sale. Sí, debut. Spring debut. Primera vez en YouTube. Vamos a ver en qué año se metió en YouTube. En 2000. No, ese. No me sale. ¿Cuándo Spring empezó? A la edad de 2 años empezó a subir Spring. ¿En qué año? No, Bueno, ya sabemos que entró a sus 12 años. Espérate, entró a sus 12 años. Entonces solo con Spring de edad. Y tiene 24 años. Entró en 2012. Bueno. Pudo haber hecho el tweet. pudo haber hecho el tweet. Maldición, sí pudo haberlo hecho. Oye, tampoco tengo la diferencia. Tengo diferencia de 3 años lo más. Por lo que no cabe duda alguna de que es un xenófobo, ¿verdad? Pues resulta que esta imagen era falsa, ya que la fecha del mensaje es de 2015, mientras que la cuenta de Spring fue creada en el 2018. Y todo argumento contra Spring se fue al carrer. Por lo que es imposible que él haya tuiteado esto años antes de siquiera tener Twitter. Pero bueno, igual muchos pensaron que era real y salieron a insultarlo, a acusarlo de ser racista e incluso lo amenazaron de muerte por ofender a los peruanos, causando que él pregunta a modo de broma dónde puede conseguir chalecos antibalas. Por su parte, él no tardó en salir a responder a todos estos ataques en directo, afirmando que no le importaban las opiniones de las personas que lo criticaban, diciendo que seguro son unos cobardes que se hacen. Voy a hacer una pregunta a Pepino. O sea, ahí está. Voy a hacer una pregunta a Pepino. Me hablaron de Facebook. Pero me hablaron de Facebook. O sea, Messenger. ¿Por qué? Nunca me hablan de. No conozco a esa persona, lo lamento. ¿Cómo consigues los clips de fondo? ¿Cómo consigues los clips de fondo que usa para eso? Yo también le escribí un comentario hace 0 segundos también. Justo antes de grabar dije, no entiendo el odio, no están haciendo nada malo, sinceramente, porque ellos pierden su tiempo en este tipo de cosas. Que mira, esa es la miniatura. Esa es la miniatura que tiene este video.
hacen los valientes detrás de una pantalla, pero jamás serían capaces de confrontarlo en persona. Además de que probablemente estos hackers sean xenófobos de verdad y lo odien por ser argentino, diciendo que en internet los argentinos tienen mala fama de ser engreídos y con eso justifican el ataque. Y que no le importa que lo llamen racista. ¿Te puedes creer que yo no tengo ni la menor idea de por qué ataque a todos los demás? Estas acusaciones falsas no tienen ningún impacto para él. O sea, no entiendo ese odio hacia cualquier tipo de estereotipo de países, nacionalidades. Digo, entiendo los míos los más, o sea, entiendo los de los chilenos. Entiendo más que nada por nuestro vocabulario, nuestra forma flight de hablar, que aparentemente somos como choros o que nos da igual. Eso mucho depende de qué tipo de persona. Como en todos, siempre depende del tipo de persona. Y sinceramente a veces me quedo con la duda de... Ya, conozco eso, pero ¿por qué otra razón será que al chileno se le odia en otro lado? O sea, yo no tengo ni idea de los demás y solo sé eso del mío. Debería investigar así, ponerme alguna lista y hacer un montón de cosas así. Pero, qué flojera. ¿Para qué enterarme cosas malas? Yo estoy bien viviendo mi vida tranquilo. También vi algunos peruanos que me odian, boludo, pero bueno, no pasa nada, boludo. Yo entiendo que los peruanos piensen que porque va un argentino... Lo que es boludo para los argentinos, amigo, es weón para los chilenos. Soy un xenófobo porque es lo que tienen siempre de perspectiva sobre los argentinos, no sé por qué, pero bueno, no me importa. Yo sé que esos chabones son unos chabones que están sentados en la compu ahí y que después en la calle se mean encima, boludo, no pasa nada. Si yo nunca he, yo sé que... Me acaba de escribir, yo estoy aquí sentado en una compu y me meo en la calle. Cuando era más chico, pero sí lo he hecho. Que nunca dije nada malo de Perú ni nada, o sea, más que nada lo dicen porque soy argentino. Pero no pasa nada, mientras que yo no haya hecho nada malo, a mí no me molesta leer comentarios de ese aspecto. Más adelante, Spring le pidió a los peruanos que no se pusieran tan a la defensiva cuando escuchan chistes ofensivos sobre su país, argumentando que en internet siempre hacen este tipo de bromas y con todas las nacionalidades en general. Además, explicó que a él no le molesta que se burlen de los estereotipos argentinos ni que lo llamen narigón, por poner un ejemplo, que hacer chistes sobre comer palomas no significa que estén atacando a los peruanos y que no deberían tomarse tan a pecho esta clase de bromas. Tipo, va cualquier streamer y todos ponen, este hijo de p*** hablaba mal de Perú. Pará, boludo, todos hablaban mal de Perú de la nada. No, amigo, no estén tan a la defensiva. Amigos peruanos, no estén tan a la defensiva. Todos hacen memes de todos los países. A mí me vienen haciendo memes mis amigos de que soy narigón, de que me vivo chupando p***, que soy malísimo, que esto que lo otro, y me chupa la p***. Los memes existen en el internet hace mucho. Yo tengo amigos peruanos y le digo que comen paloma, pero no por eso estoy insultando a los peruanos. Ellos me dicen de que soy un narigón de mierda y no por ello están insultando a los argentinos. Son bromas que tenemos entre amigos porque nos llevamos bien. Ni idea. Para terminar esta respuesta, Spring señaló que las personas que lo estaban atacando son unos ardidos que siempre están muy a la defensiva respecto a Perú e insultan a cualquiera que diga algo mínimamente negativo sobre su país, y es por esto que sus insultos no le afectan en nada, y afirmó que no le importa lo que le digan porque igualmente viajará a Perú. Exacto, Se mantiene amigo, firme, no sé va a ir igual. Están muy a la defensiva la gente en Perú, boludo. Igual lo es la gente en Perú. No voy a generalizar porque no son todos, son algunos Creo que le hicieron edit de eso. Me tocaron por TikTok. chabones en ¿Cómo Twitter se lo que regala? viven a la defensiva, que entras a sus perfiles y te das cuenta que le ponen lo mismo a toda la gente que habla algo de Perú o dice algo de Perú. A mí me ¿Cuánto chupa la tiempo tiene pija. el video? Realmente, tipo, tienen Sí, videos casi míos una hora y muy ya tiene viejos casi diciendo que tengo 400 ganas de ir a likes. Perú, y yo voy a ir a Perú igual, porque sé que esos chabones no Ningún video salen mío de tiene Twitter tantos likes. y me da igual, boludo. Esta respuesta no calmó las cosas, sino que en realidad esta polémica empeoró todavía más la situación, ya que sus haters recortaron fragmentos de su directo y lo editaron de manera maliciosa para hacer quedar mal a Spring, mostrándolo como si estuviera retando a todos los peruanos a pelear y llamándolos cobardes, claramente sacando de contexto las palabras que iban dirigidas solo a sus haters y manipulando todo para que parezca que se refiere a un país entero cuando no. Y por más obvio que fuera que este TikTok estaba editado, ya que ni siquiera se recortó bien el audio, igual muchas personas creyeron que Spring había puesto comentarios xenófobos sobre los peruanos, justo días antes de viajar a Perú. Sí, tiene sentido. Pues Vamos sé a que ver. esas personas me chupan la pipa, ¿entendés? Sé que nunca dije nada malo, esas personas no van a venir, y si vienen a decirme en la cara Espérate, eso, espérate. El punto causita punto P. Espérate, es de punto P, es del meme. O sea, se hizo una cuenta. Seguramente se hizo una cuenta. Hizo ese TikTok y ha hecho solamente ese tipo de TikTok y no ha hecho nada más. De hecho, espérate.
Me voy a meter a TikTok. Mejor, tengo todo el volumen abajo, sí. Me voy a meter a TikTok solamente y únicamente para buscarlo. A ver. El punto causita.p. Ahí está. ¿Es este? Hola. Ah, mira. Me chupan la pica, ¿entendés? Sé que Ahí está. nunca dije nada malo, esas personas no van a... Ahí está. Pues. Speed probó la salchipapa más tela de Perú y... Solo busca como trozos de... pero sí he visto esos videos. tengo que ser... Dejámoslo así. Me gusta. No lo sigo, pero esto trae algunos títulos. Esas personas no van a venir y si vienen a decirme en la cara eso, boludo, nos recontrapicamos, boludo. Nos recontrapicamos, nos cagamos a piña, guacho. Nos vamos a piña. Mira, incluso si fuera verdad eso, Presentate. solo le está dando la cara a los haters. Esas personas nunca aparecen en la vida real. Nunca Es que aparecen. somos muy Por eso miedosos no para tengo levantar. miedo de decirlo. No, de hecho, más que miedosos, Si somos realmente flojos llegan para a levantarnos decirme de algo, esto, así. porque Ay, sí, perdí porque toda la energía. realmente todos los peruanos que están sentados en la compu ahí que después en la calle se mean encima, boludo, no pasa nada. Por su parte, Sprim dijo que estos videos estaban editados con el objetivo de echar más leña al fuego y que si no puedes ver que es un edit falso, entonces eres un idiota que se cree cualquier cosa. Pero bueno, a pesar de todo, si no puedes... Mira, que pensé que era más inteligente la gente, pero después de ver cómo se comen un TikTok editado, ya perdí la fe en la humanidad. Lo lamento, ¿viste? Lo lamento, Sprint. Pero es que los humanos somos tontos. Tenéis que entendernos. Todos somos tontos. No pensamos, vemos algo y ya lo tiramos porque sí. Falta ahora que tome todo el video de PvP y haga un video propio. Lo que estoy haciendo es reaccionando, pero... ver que es un edit falso, entonces eres un idiota que se cree cualquier cosa. Pero bueno, a pesar de todo, muchos siguieron tirándole hate, acusándolo de racista y lanzándole amenazas de muerte. Y para empeorar las cosas, otra streamer llamada Ansi-chan se vio involucrada en la controversia, causando que todo se fuera más a la mierda, ya que aparentemente perdió una especie de apuesta y como consecuencia debió escribir el siguiente tweet. La verdad, cuando Spring vaya a Perú, el guardaespaldas debería alejar un poco a la gente de él. Es que huelen a culo muchos. De hecho, ese tweet no hubiera quedado tan mal, si hubiera dejado todo menos la última parte, que es que huelen a culo mucho, hubieran decidido, es que se está volviendo loca la gente. Quedaría mal igual, pero no quedaría tan mal. O bueno, de mi perspectiva. Este comentario desató una funa masiva en su contra, y no solo Ansi-chan recibió hate, sino que también Spring se vio afectado negativamente por este incidente, ya que muchos lo acusaron de haber sido quien le pidió escribir el comentario, pues tal parece que ella se había juntado con él o con sus amigos, y bueno, como aparentemente es xenófobo, la obligó a defenderlo y decir algo racista. Y sí, ya sé que muchos me escribieron en los comentarios de mi video anterior diciendo que en realidad lo de Ansi-chan sucedió primero, luego vino la funa de Spring y que estoy desinformando, pero en realidad todas esas personas están equivocadas. Si se fijan bien, el tweet de Ansi-chan fue publicado el día 4 de febrero y el post por el que funaron a Spring sucedió el 1 de febrero. Yo simplemente conté todo lo que sucedió en orden cronológico. Pero bueno, en fin, como iba diciendo, Ansi borró su tweet al poco tiempo debido a la enorme funa que le cayó y se disculpó. Oigan, quisiera disculparme por el tweet que... quisiera disculparme por el tweet que he puesto. Fue un reto por perder una apuesta. En ningún momento estoy de acuerdo o pensaría algo así de Perú. Sobre Perú. Pero siempre a Perú... Perú siempre ha sido mi país favorito de visitar porque la gente es muy amable. Tengo muchos amigos cercanos que aprecio bastante. La comida es deliciosa. Soy fan del lomo salteado. Yo también me gusta mucho el lomo salteado. Y muchas cosas más. También aprecio todas las bonitas experiencias que vienen en los últimos días. Así que en verdad lamento haber ofendido a alguien con el tweet. Realmente no fue mi intención. Los TQM descansen, corazón. Por lo sucedido, explicando que publicó eso por culpa de una apuesta y No sé lo que es TQM. que jamás pensaría algo así sobre los peruanos, pero igual nadie le hizo caso y la siguieron insultando. Y en cuanto a Spring, él volvió a hablar de la polémica en stream, diciendo que no entendía por qué lo estaban atacando tanto por culpa de ese post, ya que no tuvo nada que ver con eso. Además de que sería demasiado estúpido insultar de formas tan horribles a los peruanos justo antes de viajar a su país, y por pura lógica es obvio que él no tuvo nada que ver. Qué locura lo de Perú, boludo. Se recontra repicó. No sé qué mierda pasó el otro.
Amigo, ayer estaba editando con Matute y de la nada se armó un re quilombo en Twitter. Ustedes saben, yo busco mi nombre en Twitter. Y nada, y encontré el tweet ese y después tipo me empezaron a bardear porque yo tenía que... Amigo, yo no sé ni en qué momento pasó ese reto, ni en qué carajo mierda hicieron. O sea, acuérdense, pónganse a pensar que somos 20 personas en una casa. No estamos uno al lado del otro sabiendo lo que está haciendo el otro. Literalmente estábamos uno hablando al pedo en un lado, otro haciendo otra cosa. Cada uno haciendo se lo suyo. pasan. Y la verdad que se pasan, pero ¿por qué yo metería? O sea, literalmente, pónganse a pensar, 2 segundos, voy a viajar a Perú en 3 días. Literalmente ya me estaban cancelando por cualquier cosa. ¿Por qué mierda haría un tweet xenofóbico de broma? No tiene sentido. O sea, no tiene sentido. También dijo que las acusaciones de xenofobia en su contra son muy exageradas, porque él siempre habló bien de Perú y que los chistes que hizo en el pasado son demasiado leves como para justificar una reacción tan extrema por parte de sus haters, y reiteró que no le importa que lo acusen de racista, porque nunca dijo nada ofensivo ni tampoco cancelara su viaje por esta estupidez. Yo por eso voy a ir igual a Perú. O sea, realmente tengo muchas ganas de visitar Perú hace una banda. Es más, ya andaban hasta publicando videos míos diciendo, che, tengo ganas de ir a Perú, quiero conocer Machu Picchu, esto, lo otro. Hay una clara diferencia entre las dos cosas. O sea, el supuesto odio hacia Perú son boludeces y lo que digo siempre de que quiero visitar está muy claro dicho de que quiero ir a visitar. Luego, Spring dijo que seguramente estos haters ni siquiera son peruanos, sino que son personas que lo odiaban desde antes y quieren aprovechar esta situación para dañar su imagen, y son capaces de inventarse cualquier cosa con tal de atacarlo. Y también que muchos lo están acusando de decir peruano con connotaciones negativas, lo cual es mentira y solo lo hace para señalar la nacionalidad de una persona en particular, nada más. Y al final de todas estas explicaciones le exigió a sus críticos que le muestren pruebas reales de que en serio ofendió a los peruanos, pues él considera que nunca dijo nada racista sobre ninguno. Ustedes estaban poniendo, bueno, pasá los videos, a ver, donde exprime esto, pasá los tweets, a ver, qué onda, a ver, pasá, porque, a ver, si tanto decís que ese odia a Perú, esto que lo otro, mostralo. Y no ponen nada, pero siguen difundiendo eso, ¿me entendés? Y no tiene sentido, o sea, no tiene sentido que difundan el odio y no muestren por qué ese odio, amigo, no lo entiendo, te juro no lo entiendo, o sea, me molesta, o sea, entiendan que hoy salga así a hablar de esta manera porque me molesta que haya odio hacia mi persona generado por nada y no hayan pruebas y no haya nada. Todo esto es algo que ya conté más en detalle en otro video, así que si les interesa pueden ir a verlo luego de este. El link le estará apareciendo arriba a la derecha. Volviendo al tema, salió hace un rato. Este video y pasaran unos cuantos días, algunos peruanos se tomaron un poquito mal vamos a leer los video y comentarios. pasaran unos cuantos días, algunos... ¿No quieres también poner a tu vieja? Una vergüenza para tu comunidad y todo internet. Sácatela de la boca. peruanos se tomaron un poquito mal. Pipe, cuídate que si sigues de cromador de Gampis, te vamos a filtrar todo. ¿Qué es Gambis? amigos, no tengo ni la menor idea de la mayoría de palabras aquí. Con suerte conozco el español y de paso, chileno, con suerte. Me insultaron y tacharon de xenófobo. ¿Será que en serio lo soy? Ahora lo veremos. Mi video fue muy polémico a pesar de que no dije nada ofensivo ni racista. Como mucho dije que atacar a Spring por este tipo de acusaciones es estúpido, no mucho más. Pero aún así, hubo mucha gente insultándome en los comentarios, diciendo que soy un defensor de streamers, que avalo la xenofobia, pidiendo que denuncien mi video por terrorismo e incitación al odio, e incluso hubieron usuarios diciendo cosas ofensivas sobre los argentinos. Porque, claro, está mal burlarse de otro país, cosa que no hice, pero está perfecto hacerlo como venganza. Hipocresía cero. Reportar video por terrorismo. Intento de justificar actitudes xenófobas. Cambia de miniatura porque es una ofensa tremenda. Cambia tus argumentos que se nota tu apaño a Spring solo por ser de tu país, sin actitud. Recién me vengo enterando de que Filipino es argentino. En Argentina hay bueno, en realidad no, comida. pero los argentinos tampoco con mucho. su moneda, emoji de risa. Como dato, este puede ser casi completo un año de conocer a Pipe Pino. O sea, en internet. En la caja de comentarios de Pipe Pino, pero bueno. El contenido del video en sí no es el principal motivo del por qué me está cayendo hate, sino por esta increíble y hermosa miniatura que le puse. De Spring con cara deforme para aparecer chat diciendo peruano sucio, y al lado un peruano diciendo soy fan P. Bueno, en realidad este sujeto es un boliviano de una foto random sacada de Google, pero mientras más racista e ignorante sea la mini, mejor. La idea con esta imagen toda rancia era representar un poco el hecho de que los peruanos sea la mini, con que es mejor.
era dicho país, por eso le dice soy fan P, pero que al último momento se dieron cuenta de que era xenófobo y odiaba a los peruanos. Lo sé, es una obra maestra que cuenta con una larga historia con muy pocas Tiene palabras. más lore que yo. Y también los otros dos motivos de por qué la miniatura es tan así eran, primero, hacer algo que me diera risa, porque ser youtuber no siempre significa ser un hambriado que quiere dinero a toda costa, también hay que tener un poco de amor por el arte. Y segundo, hacer algo totalmente rancio, pero a la vez llamativo para causar que la gente hable de dicha imagen y quizás darme un par de visitas. Pero creo que me pasé un poco porque si bien conseguí la atención que tanto buscaba, Estoy distraído entre escuchar y ver el gameplay. también me amenazaron de muerte, pero bueno, tampoco es tan grave. En fin, lo importante es que se consiguió el objetivo. No solo la gente se está riendo de la mini y probablemente lo usarán como meme, sino que además me dieron contenido gratis. La verdad es que valió completamente la pena. Muchos usuarios de Twitter salieron a insultarme y a amenazarme por esta mini, como por ejemplo este sujeto que dijo: Pipe Pino es increíble, siempre encuentra la forma de ser peor y peor. Aunque siendo sincero, no coincido para nada, la peor miniatura es la de JH, nada se le compara. También hubo un usuario de YouTube que en otro video que no es mío escribe un comentario larguísimo acusándome de xenófobo y explicando por qué tiene razón. Leamos lo que dijo. Pipe Pino siempre odió a Perú, solo miren sus streams pasados o clips donde habla mal de Perú. La diferencia de él con Givel es que al menos este último lo dice de broma. Pipe Pino, sin embargo, de verdad odia a Perú, le parece un país que nunca visitaría ni aunque le paguen. Eso es lo que dijo en un video de hace 2 años. Él, de todos, es el más racista contra Perú y es el único que sí odia con fuerzas a Perú, no de broma. No sé qué tiene que ver Givel, supongo que él también ha dicho chistes sobre Perú, pero supongo que yo soy peor porque parece que sí odio Perú. Qué argumento más convincente. Encima llama a ver mis streams antiguos para comprobar que soy racista, cuando seguro todos mis bots fueron borrados automáticamente, cosa que Twitch siempre hace. ¿Todos sus bots? Pero bueno, ya para terminar... ¿Todos sus bots? Mis bots fueron borrados automáticamente. Encima llama a ver mis streams antiguos para comprobar que soy racista, cuando seguro todos mis bots fueron borrados automáticamente. Bueno, todos los bots de Pipe Pino se fueron. Supongo que quiso decir videos. No, yo no vuelvo a clase. Bueno, sí, pero tampoco en clase. Cosa que Twitch siempre hace. Pero bueno, ya para terminar les mostraré el que para mí es el ejemplo más extremo de hate que recibí por la mini de Sprint, ya que no solo me atacó un youtuber de 200.000 suscriptores, sino que su tweet fue el que más se viralizó. Tweet. Yo estaba leyendo Sobre ese tema. tweet. Y además me deseó la muerte. Se trata de un creador de contenido llamado Griff Boyd, el cual es peruano y quizás se ofendió un poco bastante con mi miniatura al punto de llamar a que me hagan un atentado terrorista. Algún argentino debe sacrificarse y explotar el país con el único propósito de que muera Pipe Pino. Por suerte no soy español y no tengo musulmanes que vivan cerca de mi casa, así que es poco probable que explote. En fin, me gustaría creer que es una broma porque este tipo de mensajes lo hacen cuentas random con 5 seguidores, pero considerando que es peruano, mis condolencias, y además me está deseando la muerte de forma muy específica, no diciendo ya duérmanlo ni llamándome hambreado, sino que le está pidiendo a un argentino que se suicide para matarme. Me inclino a pensar que lo dijo en serio y me odia y todo. Tampoco creo que haya en serio. Yo no pienso sinceramente que ese tweet por lo menos es broma. Porque es una miniatura. Broma de mal gusto, pero broma. Con un meme de un peruano. La cuestión es que su tweet obtuvo 800.000 visitas al momento de grabar esto y apareció un montón de gente con ideas afines deseándome totalmente la muerte por ofender a Perú. Podríamos simplemente explotar su casa. Internet y la vida real me dan la razón siempre con mi postura de que los argentinos son las peores personas que te vas a cruzar en tu vida. Primero, peruano, haz patria y empieza a odiar a los argentinos. No hacerlo es como ser sionista. Voy a buscar eso. Mejor A ver, ¿qué es un sionista? Eso me pareció curioso. Sionista, significado. No, sionismo. Sí, sionismo. Luchar por un estado judío. A Pipe Pino y lo quememos vivo. Los peruanos y los argentinos deberían unir fuerzas para crucificar al pendejo de Pipe Pino. Siempre me da risa que la gente que se ofende en internet por nimiedades sin falla termine diciendo cosas peores que las que causó dicha ofensa. En este caso vieron un puto meme porque no se puede tomar esta miniatura en serio y dijeron que merezco ser bombardeado y crucificado. Y algunos incluso dijeron cosas bastante feas sobre los argentinos, cosa que no tiene nada que ver. O sea que si alguien hace un chiste sobre Perú, entonces está permitido generalizar con todos los argentinos
pipepinos, burlarse de la economía del país y decir que son todos engreídos y racistas. ¿Entendí bien? La cuestión es que un montón de mogólicos ardieron, y siendo honestos me río leyendo estos comentarios, y viendo el lado positivo hay algunas personas reconociendo que mis miniaturas sí que dan risa y que son un meme, que es lo que son. De las mejores miniaturas que vi, las miniaturas de Pipe Pino me hacen cagar de risa, las miniaturas de este tipo son fuente infinita de memes. Entiendo que pongas miniaturas exageradas para atraer a más audiencia, pero ¿no te da vergüenza poner ese tipo de miniaturas XD? Y no, la verdad es que no, igual me alegro que la mayoría se lo tome como broma porque es lo que es, por eso ahí veo un montón de gente usando las miniaturas luego como meme en Twitter o para otro tipo de estupideces. Cualquier persona mínimamente pensante ve la miniatura y no le interesa, no ve el video, o se ríe y la comparte, o no hace nada, ya está. Imagínate ofenderte tanto por una miniatura que deseas la muerte a alguien. Es que es tan absurdo y ridículo que debería darles vergüenza. Espero que cuando un tuitero hambriado con miles de seguidores haga un post preguntando cuál es la mejor miniatura de YouTube con el fin de rascar unas pobres interacciones, la gente comparta la que usé en aquel video. Lo cual de hecho ha pasado con otras y me encanta verlas ahí, es que ese es el puto chiste, que sean miniaturas meme. También hay otras muy buenas como esta o esta, pero la de Sprim es la más racista y eso le da puntos. Pero bueno, hoy aprendimos que mucha gente tiene que buscarse problemas más honestos, porque no puede ser que la mayor preocupación de tu vida y lo que más te haga enfadar es esta mierda de imagen. Literal, que no tengas nada más de qué preocuparte y perder tu tiempo lanzando amenazas de muerte y compartiendo la imagen y video de una persona que te cae mal. Pero bueno, por más de que señale lo ridículo de esta situación, creo que mucha gente no va a poder entender que es un puto meme, es una miniatura, es una imagen de internet y seguirán insultando. Pero lo bueno de eso es que podría ser una secuela de este video, así que déjenme en los comentarios si les interesa. En fin, lo importante aquí es saber qué piensan ustedes. ¿Merezco ser crucificado por hacer una miniatura con un meme? ¿Está permitido ser xenófobo pero solo contra los argentinos? Estaré leyendo sus comentarios, yo creo que sí. Muchas gracias, no olviden suscribirse y... A ver, ya hablando un poco en serio, yo creo que está todo muy exagerado. Creo que la gran mayoría de las personas lo piensan así. Todos piensan que esto es hate, está exagerado. Y a veces de que dicen a cientos de personas lo están haciendo, pues miles lo siguen apoyando. Yo sí voy a pensar de que este Funa es la minoría, una minoría extremadamente baja, que es la que está haciendo esto. Y no le prestemos atención directamente. A no ser que hagan algo en la vida real, pues si hacen algo en la vida real, no sé, de verdad te atacan, pues denúncialos y que les caiga el peso a la ley. Tú no estás haciendo nada malo. Y ellos son solo unos exagerados. Pues no creo que exageren tanto. No. Vamos a darle el beneficio de esa duda. De que no exageren tanto. Me estoy volviendo a quedar sin luz. Mira. Pero bueno, lo dejamos hasta aquí. 37 minutos. El video dura 20 minutos. Y estuve 17 minutos hablando. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós.